La noche que desapareció, un coche sin placas esperaba en silencio frente a su casa. Dentro, la luz de una veladora parpadeaba sobre un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe, la única testigo de su destino. Para México, Otilio Galván perdió su última pelea. La verdad es que fue forzado a rendirse mucho antes de ser secuestrado. Como el hombre que personificaba la esperanza de un pueblo, se convirtió en una marioneta del mismo mal del que intentó escapar. Acompáñame a descubrir la historia no contada, y si esta crónica te atrapa, deja tu like para que su memoria no sea olvidada. Cuéntame, ¿desde qué ciudad nos ves y qué hora es por allá? Para entender al campeón, primero hay que caminar por las calles de tierra y polvo que lo parieron. En Matamoros, la violencia no era una noticia en la televisión, era el aire denso que se respiraba, un zumbido constante bajo el sol implacable de la frontera. Otilio Galván no nació con guantes de oro, sino con el peso de la pobreza sobre sus pequeños hombros. Creció en una casa de lámina donde el frío del invierno se colaba por las rendijas, y el calor del verano cocinaba las paredes. Su mundo era su madre, una mujer de manos agrietadas y espalda encorvada de tanto trabajar, y sus hermanos, a quienes protegía con una ferocidad que presagiaba al guerrero que llegaría a ser. La Arena México rugía, un monstruo de 1000 cabezas que coreaba un solo nombre. ¡Zurdo, zurdo, zurdo! Era una defensa más del título, una noche que debía ser una coronación, la confirmación de que el muchacho de Matamoros era invencible. Pero en el vestidor, el aire era espeso, irrespirable. Otilio no escuchaba a la multitud. En su mente, solo resonaba el eco de una llamada telefónica recibida 2 horas antes. Una voz sin rostro, calmada y helada como el acero de una navaja, que no le pidió perder. Le ordenó algo peor. Le describió la casa de su madre, el color de las cortinas, el rosal que ella cuidaba con tanto esmero en el jardín. Y luego, la frase que quebró al guerrero. Un campeón necesita que su familia esté segura para concentrarse. Nosotros la estamos cuidando por ti. No era una amenaza, era una declaración de propiedad. Su madre, su promesa, su única razón para sangrar en el ring, ahora era la correa con la que lo sujetaban. Cuando la campana sonó, el hombre que subió al cuadrilátero, no era Otilio Galván. Era su fantasma. El zurdo de Matamoros, la bestia de presión asfixiante, el demonio incansable, se había quedado en el vestidor. En su lugar, había un autómata con la mirada perdida. Un cuerpo presente, pero un alma ausente. Cada noche, veía a su madre encender una veladora a la Virgen de Guadalupe, no pidiendo riqueza, sino pidiendo que la noche terminara sin balas perdidas, que sus hijos tuvieran un plato de frijoles al día siguiente. Y fue en una de esas noches, frente a esa pequeña y gastada imagen, que un niño hizo un juramento. Le juró a su madre que sus manos, un día, dejarían de lavar ropa ajena para aplaudirle a él. Le juró una casa con un jardín, un lugar donde el miedo no pudiera tocar a la puerta. No era una ambición, era un juramento sagrado, un contrato firmado con sangre y lágrimas infantiles. Esa promesa lo llevó a un gimnasio olvidado, un santuario de sudor, óxido y cuero viejo. Allí, el caos de la calle se transformaba en la disciplina brutal del boxeo. El olor a sangre no era de muerte, sino de sacrificio. Su primer entrenador, un viejo púgil retirado que había visto demasiados talentos consumidos por el barrio, se convirtió en la figura paterna que nunca tuvo. No le enseñó solo a lanzar un gancho, le enseñó a canalizar la rabia que lo ahogaba. Vio en los ojos de Otilio no solo a un peleador, sino a un alma desesperada que golpeaba el costal, como si intentara derribar los muros de su propio destino. Sus puños, que antes eran martillos forjados en la furia, se sentían como plomo. Cada movimiento era una duda, cada golpe lanzado era un eco vacío. Su oponente, un retador que en cualquier otra noche no habría durado 6 asaltos, sintió la vacilación. Vio el miedo en los ojos del campeón. Y atacó. El público pasó de la euforia a la confusión, y de la confusión a la ira. Los golpes que Otilio recibía, no parecían lastimarlo físicamente, lo estaban desintegrando por dentro. Cada puñetazo en el rostro, era un recordatorio de su impotencia. Cada gancho al cuerpo era la voz del teléfono, recordándole que su vida ya no le pertenecía. No se defendía. No porque no pudiera, sino porque en su mente, la verdadera pelea, ya estaba perdida. En el 8º asalto, una combinación sin brillo lo envió a la lona. No fue un golpe devastador,
fue un empujón a un hombre que ya estaba de rodillas en su propio infierno. Otilio se quedó ahí, sobre la lona, con la luz cegadora sobre él. Escuchaba los abucheos, las monedas arrojadas al ring, el grito unánime de «¡Vendido!». Esa palabra lo hirió más que cualquier puño. «Vendido». Ellos no entendían que no había vendido una pelea, le habían comprado el alma. Se levantó, no para seguir luchando, sino para enfrentar la humillación. Cada golpe era un grito contra la miseria, cada gota de sudor una ofrenda a la promesa hecha a su madre. Esa hambre de cambiar tu destino, de proteger a los que amas con tus propias manos, es una fuerza universal. Si alguna vez has sentido ese fuego, esa necesidad de luchar por los tuyos contra todo pronóstico, deja un like, y cuéntame en los comentarios cuál es la promesa que a ti te mantiene en pie. La promesa hecha en el silencio de un cuarto humilde, estaba a punto de ser sellada con sangre, sudor, y la gloria efímera de los cuadriláteros. Otilio Galván, el muchacho que canalizaba la rabia de Matamoros en sus puños, dejó de ser una promesa para convertirse en una fuerza de la naturaleza. Sus primeras peleas no fueron eventos deportivos, fueron ejecuciones. Se celebraban en arenas de la frontera, impregnadas del olor a cerveza barata y desesperación, lugares donde la gente no iba a ver técnica, sino a presenciar demoliciones. Y Otilio era un demoledor, desde que sonaba la campana, era un depredador, no estudiaba a sus rivales, los cazaba, su guardia zurda, antinatural e incómoda, era la primera trampa. Los oponentes, acostumbrados a la danza predecible de los diestros, se encontraban de frente con un enigma violento. Su JAB no medía distancia, la rompía. El referee levantó la mano de su oponente y la corona de Otilio rodó por el suelo, simbólica y literalmente. La caminata de regreso al vestidor fue el pasillo de la vergüenza. El hombre que personificaba el orgullo de un pueblo ahora era el símbolo de la traición. Se sentó frente al espejo, con el rostro hinchado y un corte en la ceja, pero la herida que sangraba por dentro era mortal. Vio su reflejo y no reconoció al campeón. Vio a un prisionero, un títere cuyo único propósito era ya generar dinero para sus dueños invisibles. La rabia que lo había impulsado toda su vida se transformó en un veneno helado, la resignación. Aquella noche, Otilio Galván no perdió un cinturón. Perdió el derecho a ser él mismo. Fue su primera ejecución pública, la herida abierta por donde su espíritu comenzaría a desangrarse lentamente. Esta derrota no fue el final, fue el calculado primer paso de su desmantelamiento. La primera de muchas caídas diseñadas para romperlo por completo. Para ser testigo de cómo se destruye a un ídolo, de cómo el miedo puede convertir a un rey en un esclavo, suscríbete y acompáñanos en su inevitable espiral hacia la oscuridad. La derrota no terminó con el sonido de la campana. El eco de los insultos, el veneno de la palabra vendido, lo siguió hasta la soledad de su casa, una casa que ahora se sentía más grande, más fría, más vacía. Su gancho no buscaba puntos, buscaba el alma. Se movía con la furia de quien no pelea por un trofeo, sino por la vida de su madre. Era una presión asfixiante, una tormenta de golpes que no daba tregua, que arrinconaba a sus víctimas contra las cuerdas, hasta que la única salida era la lona. Los cronistas deportivos no sabían cómo describirlo. No era elegante, no era un estilista, era, en sus propias palabras, un castigo de Dios. Un hombre callado y piadoso fuera del ring que, al cruzar las cuerdas, se transformaba en un demonio zurdo cuya única misión era terminar la pelea lo antes posible. Victoria tras victoria, su fama creció como una leyenda susurrada en cada cantina y gimnasio de Tamaulipas. Ya no era Otilio Galván. Era el zurdo de Matamoros, un hombre que infundía tanto respeto en su gente como terror en sus adversarios. Cada nocaut era un ladrillo más para la casa de su madre, cada bolsa ganada era una promesa cumplida. El clímax de su ascenso llegó en una noche eléctrica en la Arena Coliseo, la pelea por el campeonato nacional. Su oponente era un veterano, un técnico pulcro de la capital que lo subestimó, viéndolo como un simple fajador fronterizo. Fue un error fatal. Durante 6 rounds Otilio absorbió un castigo que habría derribado a cualquier otro, pero su rostro no mostraba dolor, solo una paciencia animal. El cinturón de campeón ya no estaba. Pero la deuda con la sombra seguía creciendo. Los Zetas no perdonan una humillación pública. Ahora no solo querían su dinero, querían su alma como trofeo. El control se volvió absoluto. Sus ganancias ya no le pertenecían. Eran desviadas antes de tocar sus manos. Cada golpe que daba en el gimnasio,
cada gota de sudor que derramaba sobre la lona, ya no era para la gloria, ni para su gente. Era para pagar el piso, para comprar un día más de una vida que ya no reconocía como suya. Y entonces, ocurrió la herida más profunda, la que ningún oponente podría haberle infligido. Su madre, la mujer por la que había sangrado, la dueña de la promesa que lo había convertido en campeón, tuvo que marcharse. Sus hermanos, los niños que él juró proteger con sus puños, desaparecieron de su vida por seguridad. La casa que les compró, aquel monumento a su victoria contra la pobreza, se convirtió en una tumba de silencio. Lo aislaron, no por falta de amor, sino para que el cáncer que lo consumía no los alcanzara a ellos. El protector se había convertido en la amenaza. El campeón era ahora una jaula. Solo, Otilio encontró un nuevo oponente, uno que no devolvía los golpes, la botella. Y entonces, en el séptimo, desató el infierno. Una combinación brutal que comenzó con un gancho al hígado, y terminó con un cruzado de izquierda que resonó en todo el recinto. El campeón cayó como un árbol talado. No hubo conteo. Esa noche, Matamoros no durmió. La gente salió a las calles, celebrando no la victoria de un boxeador, sino el triunfo de uno de los suyos sobre un mundo que siempre les había dicho que no. Otilio Galván, el hijo del barrio, era el campeón de México. Había levantado a su gente sobre sus hombros, les había dado un motivo para creer. Era el rey, el ídolo, la prueba viviente de que era posible escapar del fango y tocar el cielo. Pero la luz de un trono tan alto, atrae miradas desde las sombras más profundas. Su nombre, ahora coreado por miles, empezó a ser susurrado en lugares donde la gloria no se mide en cinturones, sino en poder y plomo. Él creía haber conquistado su destino, sin saber que su mayor victoria, lo acababa de convertir en el trofeo más codiciado por el verdadero sistema que gobernaba su tierra. La corona de un rey puede ser también su condena. Para descubrir cómo el peso de esa gloria comenzó a aplastarlo, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo de esta historia. En ella no buscaba alegría, sino olvido. Cada trago era un intento de ahogar las voces que lo llamaban traidor, de borrar la imagen de los hombres sin rostro que eran dueños de su destino. El zurdo de Matamoros, el demonio del ring, ahora era un fantasma que deambulaba entre entrenamientos vacíos y noches interminables de alcohol. Su cuerpo, antes un arma forjada en la disciplina, se volvía blando y lento, envenenado por la desesperanza. Los gimnasios que antes lo aclamaban ahora lo veían llegar tarde, con los ojos hinchados y el aliento a derrota. Los promotores dejaron de llamar, los amigos desaparecieron. El ídolo del pueblo se había convertido en el borracho del barrio. Estaba completamente solo, prisionero en el infierno que su propio éxito había construido. ¿Qué haces cuando la única salida es hacia abajo? Si alguna vez has sentido el peso de una lucha que no puedes ganar, deja un me gusta como señal de que entiendes el dolor de un campeón abandonado. El silencio en la casa de Otilio Galván era más pesado que cualquier golpe recibido en el ring. Era un silencio poblado de fantasmas. El de su madre, el de su orgullo, el del campeón que había sido. Las botellas vacías eran los únicos trofeos que le quedaban, testigos mudos de una rendición que no se había firmado en un cuadrilátero, sino en la soledad de su alma rota. El cinturón de campeón nacional no era solo un trofeo, era la corona de un rey forjado en el polvo de Matamoros, la prueba irrefutable de que un hombre podía reescribir su destino a puñetazos. Otilio Galván ya no era un peleador, era un estandarte. En las calles de su barrio, su nombre se pronunciaba con la misma reverencia reservada a los santos. Su rostro, magullado y triunfante, adornaba murales en las paredes que antes solo contaban historias de miseria. Cumplió la promesa sagrada que le hizo a su madre. La casa con techo de lámina fue reemplazada por un hogar seguro, un santuario con un pequeño jardín donde las flores crecían por primera vez. Dentro, en el lugar de honor, la misma imagen de la Virgen de Guadalupe ante la cual había jurado vencer, ahora velaba por un sueño construido con sudor, sangre y una voluntad inquebrantable. Sus defensas del título se convirtieron en leyendas urbanas, en corridos cantados en voz baja. Cada pelea era una ceremonia brutal, un recordatorio violento de que el hijo pródigo de la frontera era intocable. En el cuadrilátero, Otilio era un dios zurdo que no conocía el miedo, un vendaval de furia que personificaba el orgullo de un pueblo entero que se veía reflejado en sus guantes. México lo idolatraba. Cada amanecer era una resaca no solo de alcohol sino de vergüenza.
El espejo le devolvía la imagen de un extraño, un hombre con los ojos hundidos de quien ha dejado de pelear por todo lo que alguna vez amó. Pero incluso en el fondo del abismo más oscuro, a veces, un resquicio de luz se niega a morir. Una mañana, entre los escombros de su propia vida, sus ojos se posaron en la pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que su madre le había regalado. Estaba cubierta de polvo, olvidada, como la promesa que le hizo frente a ella años atrás. En ese instante, algo se quebró dentro de él. No fue un estruendo, sino un crujido silencioso, el del hielo que se parte antes del deshielo. Vio la imagen de su madre, rezando por él, y por primera vez en meses, sintió el peso insoportable de su propio fracaso. La redención no comenzó con un grito de guerra, sino con el temblor de unas manos que vaciaban una botella en el desagüe. La lucha más brutal de su vida no fue por un cinturón, sino contra el veneno que corría por sus venas y su espíritu. Los primeros días fueron un infierno. El sudor frío, las pesadillas, el cuerpo gritando por el alcohol, que se había convertido en su único compañero. Era el ejemplo vivo, la encarnación del triunfo contra la adversidad. Otilio Galván, el niño que escapó del fango, ahora era el rey del mundo. Había derrotado a la pobreza, había vencido a todos sus rivales. Creía, con la inocencia de un guerrero que solo conoce la victoria, que había escapado para siempre de las sombras de su tierra. Se había convertido en el dueño de un mundo visible, un reino de cuerdas y lona, donde su poder era absoluto. Pero ¿cómo pelea un rey contra un enemigo que no sube al ring, que no tiene rostro y que no respeta corona alguna? La gloria es un sol que ciega. Para Otilio Galván, el zurdo de Matamoros, ese sol brillaba con una intensidad casi divina. Ya no era solo un boxeador, era un milagro andante, la prueba viviente de que se podía nacer en el polvo, y aún así tocar el cielo. Su rostro, tallado por la necesidad y la furia, se había convertido en el estandarte de los olvidados, pintado en los muros de los barrios, que antes solo conocían el gris de la desesperanza. Había cumplido su promesa. La casa de su madre ya no tenía techo de lámina, sino tejas que cantaban bajo la lluvia, y sus muros no temblaban con cada ráfaga de viento. Se arrastró de vuelta al gimnasio, no como el campeón, sino como un penitente. El saco de boxeo ya no era un oponente, era un confesionario donde golpeaba su rabia, su miedo y su dolor. Cada gota de sudor era una lágrima que no se permitía llorar. Cada músculo adolorido le recordaba que seguía vivo, que aún podía sentir algo más que el vacío. Los zetas no lo habían olvidado. Para ellos, no era un hombre en busca de salvación, sino un activo devaluado. Le ofrecieron una última pelea, una carnada en una cartelera de segunda, en una arena olvidada de Reynosa, esperando exprimir la última gota de su nombre. Querían el dinero, por supuesto, pero más que eso, querían recordarle quién era el dueño de su vida. Pero para Otilio, ya no era una obligación, era una oportunidad, la única que tendría. Subió al ring sin la arrogancia del campeón, pero con la determinación de un hombre, que ya no tiene nada que perder. Su cuerpo era más lento, sus reflejos no eran los mismos, pero en sus puños había un peso nuevo, el de la dignidad recuperada. Ganó. No con la furia de antes, sino con la tenacidad del que ha visto el infierno y ha decidido no volver. Y entonces, llegó el momento. Era un santuario pagado con sangre, sudor y una voluntad de hierro. En el cuadrilátero, su leyenda crecía con cada campanada. Era un depredador, un zurdo incómodo que no daba un paso atrás, un torbellino de golpes que asfixiaba a sus rivales hasta que caían, no solo por el castigo, sino por el peso de su inquebrantable determinación. México lo amaba, veían en él la encarnación del orgullo, del sí se puede, que tanto necesitaban escuchar. Otilio, en la cima de su mundo, creyó haber derrotado a todos sus demonios. Había vencido a la pobreza, al anonimato, a la duda. Pero el enemigo más peligroso no usa guantes ni espera en la esquina opuesta. A veces, llega con una sonrisa, vestido con trajes caros, y hablando de negocios. El campeón del pueblo empezó a ser una figura codiciada, no solo en las arenas, sino en los círculos oscuros del poder que operan en las sombras de la frontera. Las invitaciones comenzaron a llegar. No eran para eventos deportivos, sino para fiestas privadas en ranchos amurallados, lugares donde el lujo olía a pólvora, y el tequila se servía para sellar pactos inconfesables. Eran hombres de negocios, decían,
hombres con relojes de oro y miradas que no reflejaban nada, vacías de emoción pero llenas de cálculo. Otilio, acostumbrado a la honestidad brutal del ring, no entendía su lenguaje de indirectas y sonrisas afiladas. El sobre con el dinero del premio, manchado de su propia sangre, yacía en sus manos. Los hombres del cartel esperaban en el vestidor, con esa sonrisa que es una sentencia. Esperaban que él, como siempre, bajara la cabeza y entregara el fruto de su castigo. Pero en los ojos de Otilio ya no había miedo. Había una calma aterradora, la calma de un hombre que ha tomado la única decisión que le queda. Miró el sobre, luego los miró a ellos, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar. No era un acto para recuperar la gloria, sino para reclamar su alma. Sabía que firmaba su sentencia de muerte, pero moría como Otilio Galván, no como el juguete de nadie. Y es aquí donde la historia nos obliga a preguntar, ¿qué define a un verdadero campeón? ¿Los títulos que gana, o la última batalla que elige pelear por su propia honra? Déjame saber en los comentarios. El cuerpo de Otilio Galván apareció semanas después, en un paraje solitario de la carretera a Reynosa. La narrativa oficial fue un susurro cobarde, una nota breve en la página de sucesos que hablaba de un ajuste de cuentas, del destino predecible para un hombre que se había perdido en el alcohol. Conveniente. Al principio, lo trataban como a un rey, un trofeo que exhibían con orgullo. Era su campeón, el campeón de Tamaulipas. Pero la corona que le ofrecían pesaba más que cualquier cinturón de campeonato. Una noche, entre el ruido de la música de banda y el brillo de las joyas, uno de esos hombres le puso una mano en el hombro. No había agresividad en el gesto, sino una intimidad helada, la de una serpiente que se enrosca en su presa. Le habló de lo bonita que era la casa nueva de su madre, de lo tranquila que se veía la calle, de lo importante que era mantener esa paz. Y luego, con la misma naturalidad con la que se pide la hora, le sugirió que una parte de sus ganancias debía ser una cooperación voluntaria, para asegurar que esa paz continuara. No fue una amenaza, fue una declaración de propiedad. En ese instante Otilio comprendió. Las cadenas que creyó haber roto con sus puños solo habían cambiado de material. Ahora eran de oro, pero apretaban mucho más. Por primera vez en su vida, el hombre que no le temía a ningún golpe sintió el pánico. ¿Cómo se pelea contra una sombra? ¿A quién se le devuelve el golpe cuando el enemigo no tiene rostro sino un sistema entero detrás? Simple. Falso. Para el México que lee los titulares, el zurdo murió como un campeón caído, una estrella fugaz consumida por sus propios vicios. Pero su verdadero legado no se encuentra en los cinturones de campeonato oxidados, ni en los recortes de periódico amarillos. Su historia es un testamento brutal de una guerra no declarada, una que se libra no en campos de batalla sino en las almas de sus hijos más valientes. Y aquí, en el silencio de su tumba encontramos la respuesta a esa pregunta que nos hicimos al principio. ¿Cómo el símbolo de la esperanza se convirtió en prisionero del miedo? La respuesta es la paradoja más cruel de México. El sistema es una trampa sin salida. Su lucha por escapar de la pobreza, por sacar a su madre del barrio, lo puso bajo los reflectores. Y esa luz no solo atrajo la gloria, atrajo a los depredadores que acechan en la oscuridad. Su éxito no fue su salvación, fue el cebo. Cada victoria lo hacía un objetivo más grande, un trofeo más codiciado para la bestia que él creía haber dejado atrás. Otilio Galván no fue un santo. Fue un hombre que sangró, que dudó, y que se quebró bajo un peso que ningún ser humano debería soportar. Bebió para silenciar los susurros de los demonios que lo rodeaban. Su furia, esa fuerza que lo había hecho campeón, ahora era inútil, un veneno que lo consumía por dentro. El gimnasio, que antes era su santuario, se convirtió en una celda donde entrenaba con la mente en otro lugar, pensando en la mirada de su madre, ahora convertida en su mayor vulnerabilidad. La disciplina que lo forjó comenzó a fracturarse, las noches se hicieron más largas, y encontró un nuevo compañero en la soledad de su gloria, una botella de tequila. El alcohol no lo hacía más fuerte, pero al menos adormecía el miedo. Apagaba por unas horas la voz que le susurraba que su casa segura era en realidad una jaula de cristal, y que los hombres que sonreían en sus fiestas eran los dueños de la llave. El campeón del pueblo seguía ganando peleas, pero en la batalla silenciosa por su alma, acababa de recibir el primer golpe que lo hizo tambalear. ¿Fue la fama lo que lo corrompió? ¿Fue el dinero? ¿O fue simplemente que en tierras como Matamoros, el éxito no es una escalera para salir del infierno,
sino un reflector que le muestra al diablo exactamente dónde encontrarte. Dime tú qué piensas, porque esta es la encrucijada donde el campeón comenzó a morir, y el hombre se quedó solo. La noche olía a linimento y a victoria anticipada. Cayó de rodillas, no por los golpes de un rival, sino por el terror invisible que le robó el aire. Y es precisamente en esa humanidad rota, donde reside su eternidad. No lo recordamos como el campeón invencible, sino como el guerrero herido que, en su último aliento, eligió morir en la raya antes que vivir de rodillas. Su acto final no fue una pelea por un título, fue la reconquista de su alma. Un golpe final, no contra un oponente, sino contra el miedo mismo. La historia de Otilio el Zurdo, Galván no es un final, es un eco. Un eco que resuena en las historias de tantos otros héroes anónimos cuyas batallas se perdieron en el olvido. Seguiremos contando esas historias, seguiremos dando voz a esos ecos. Porque olvidar es permitir que la bestia gane. Suscríbete y acompáñanos a mantener viva la memoria de los que se atrevieron a pelear.